Caso clínico 1, historia clínica completa. Datos de identificación. Nombre 004, sexo masculino, edad 52 años, ocupación contador, fecha de consulta 5 de mayo del 2025. Respecto al motivo de consulta, el paciente menciona sentirse mareado y tener dolor de cabeza por las mañanas. En los antecedentes personales patológicos, el paciente refiere consumir más de 10 cigarrillos al día, ser un paciente sedentario, presenta sobrepeso, con un IMC de 30.4 kilogramos sobre metro cuadrado, y no lo han diagnosticado previamente con diabetes mellitus ni dislipidemia. En los antecedentes heredofamiliares se puede mencionar que su padre falleció cuando tenía 60 años por un infarto agudo. Su madre aún vive, pero es hipertensa. En los signos vitales al ingreso del paciente se puede referir lo siguiente: tensión arterial 160 sobre 98 mmHg, frecuencia cardíaca de 88 LPM, frecuencia respiratoria de 18 RPM, peso de 88 kilogramos, talla de 1.70 metros y un IMC, que ya lo habíamos mencionado, de 30.4 kilogramos sobre metro cuadrado, lo que clasifica al paciente con obesidad grado tipo 1. Lo que concierne en el interrogatorio por aparatos y sistemas, en el apartado neurológico se puede decir que se presenta una cefalea occipital matutina y mareos intermitentes. General, cansancio generalizado, y no refiere ni palpitaciones ni visión borrosa. En la exploración física general, sin hallazgos relevantes distintos a los signos vitales previamente mencionados. Para los estudios de laboratorio se hizo la prueba de glucosa en ayuno con un resultado de 104 miligramos sobre decilitro. Esto lo interpretamos como glucosa alterada en ayunos. La creatinina sérica de 1.3 miligramos sobre decilitro, ligeramente elevada. La TFG estimada en CKD-medio-EPI de 80 mililitros sobre minuto, lo que quiere decir que se encuentra una funcionalidad renal límite. Un colesterol total de 215 miligramos sobre decilitro, ligeramente elevado. El triglicérido en 190 miligramos sobre decilitro, elevados. HDL 38 mg sobre decilitro, bajo para ser hombre. LDL calculado 138 mg sobre decilitro, elevado. Y en el ego se puede mencionar que hay un posible daño renal. Análisis diagnóstico. El paciente presenta cifras tensionales compatibles con hipertensión arterial sistémica en un grado tipo 2. Es importante mencionar en este apartado la presencia de factores de riesgo que el paciente tiene para tener un riesgo cardiovascular, como lo es el caso del tabaquismo, la obesidad, los antecedentes familiares y la dislipidemia como tal. Alteración del metabolismo de la glucosa, puesto que presenta una glucosa en ayuno alterada, y evidencia de posible daño a órgano blanco, como pudiera ser pues la función renal disminuida o la proteinuria. Y obviamente todo esto va a encuadrar a un síndrome metabólico con una probable nefropatía hipertensiva. Con lo que se observa en la historia clínica más los laboratorios, podemos darnos una idea de 4 posibles diagnósticos. El primero, pues hipertensión arterial esencial en estado 2, dislipidemia mixta, glucosa alterada en ayuno y nefropatía hipertensiva probable. Hablaremos un poco respecto al tratamiento propuesto y su respectiva justificación. Como punto número 1, la importancia de la modificación al estilo de vida con una dieta tipo DASH, que nos va a ayudar justamente a reducir la tensión arterial y mejorar el perfil lipídico. Sugerencia de la realización de ejercicio aeróbico regular, 150 minutos a la semana para mejorar la sensibilidad a la insulina y la salud cardiovascular.
hacer que el paciente pierda peso con un objetivo inicial del 5 al 10% y cesar del tabaquismo para que pues, el paciente pueda reducir el riesgo cardiovascular y renal. Puede iniciar el paciente no haciéndolo bruscamente, sino se le sugeriría que fuera moderadamente. Por ejemplo, si consume 10 cigarros, que consuma 5 y así ir bajando pues su dosis para que tampoco no le genere ansiedad. Para el tratamiento farmacológico se tiene en consideración el enalapril de 10 miligramos cada 12 horas, porque es un IECA para el control tensional y nos ayuda a proteger el riñón. El amlodipino de 5 miligramos al día es un bloqueador de canales de calcio y pues nos va a ayudar para, si dado sea el caso, persiste la TA elevada. La atorvastatina de 20 miligramos al día para dislipidemia mixta y la AAS de 100 miligramos al día en pacientes con riesgo cardiovascular menor o igual al 10% según las calculadoras como la SCORE2 o la ASCVD. Es sugerible que se puedan hacer evaluaciones complementarias, en este caso clínico, para poder en un futuro darle una mejor intervención al paciente, pidiéndole que se realice un mapa y un AMPA para mejor diagnóstico y seguimiento de la presión arterial, perfil renal y lipídico cada 3 meses en su seguimiento. Y pues solicitar que se realice la HbA1c para dar el seguimiento del componente metabólico como la microalbuminuria. Para las preguntas, número 1. ¿Cuál es el diagnóstico principal y qué criterios lo respaldan? Pues el diagnóstico principal es la hipertensión arterial esencial en estadio número 2. Los criterios que lo respaldan pues es presentar una tensión arterial de 160/98 mmHg, tener presencia de síntomas matutinos como cefalea occipital, mareos, típicos de una hipertensión mal controlada, y tener los hallazgos complementarios, como ya lo habíamos mencionado, proteinuria, dislipidemia mixta y glucosa alterada en ayuno. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular global del paciente y cómo se puede calcular? En este paciente podemos mencionar que tiene un riesgo cardiovascular alto por los factores que determina el caso en la historia clínica. La edad, 50 años, el sexo masculino, hipertensión en estadio 2, el IMC de 30 kilogramos sobre metro cuadrado, la presencia de dislipidemia mixta, la glucosa alterada en ayuno, el tabaquismo activo, más de 10 cigarros al día y los antecedentes familiares que el paciente está presentando en enfermedades cardiovasculares prematuras. ¿Cuál es la importancia que tiene el hallazgo de proteinuria en este paciente? Recordemos pues que la proteinuria es un marcador temprano que nos va a arrojar saber si justamente el paciente tiene o no un daño renal y es un indicador de daño del órgano blanco por hipertensión arterial y por ello es sugerible checar una posible nefropatía hipertensiva incipiente, el aumento significativo del riesgo cardiovascular, la necesidad de tratamiento antihipertensivo como fármacos, como efecto nefroprotector, como los IECA. Y también justificar realizar seguimiento con la microalbuminuria y estimar la TFG seriada. ¿Es apropiado iniciar con los IECA y la estatina de forma concomitante? Sí es apropiado, de hecho lo respaldan las guías. Y hay que recordar que el IECA, en el enalapril, reduce la tensión arterial y protege al riñón, indicando en presencia de proteinuria y de hipertensión arterial. Y las estatinas, como la atorvastatina, reduce el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en pacientes con dislipidemia y alto riesgo cardiovascular. Que estos dos se combinen nos va a ayudar a poder abordar el eje del síndrome metabólico y nos va a ayudar a prevenir la progresión de enfermedades cardiovasculares o incluso pues enfermedades renales crónicas. En este caso en particular no se menciona
pero lo recomendable sería solicitar una prueba inicial de HbA1c, pues para confirmar o descartar el diagnóstico de diabetes mellitus de tipo 2, recordando de que en el caso el paciente presenta una glucosa en ayuno alterada de 104 miligramos sobre decilitro y también tiene el síndrome metabólico. Pues la HbA1c ayuda a valorar la medida glucémica en los últimos 2 o 3 meses. Y con ello vamos a saber si el paciente en ese momento está en prediabetes o ya hay una diabetes en curso que se está presentando. ¿Cómo influye el tabaquismo en el pronóstico y en la estrategia terapéutica? Pues en primer lugar va a aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular renal y cerebrocardiovascular. Contribuye a la distancia y seguimiento de la disfunción endotelial y a la progresión de la hipertensión arterial. Agrava el perfil lipídico y obviamente va a reducir la efectividad a los tratamientos. ¿Cuáles serían las recomendaciones que le vamos a dar al paciente? Vamos a pedirle al paciente que acuda a apoyo psicológico y que comience su tratamiento farmacológico a la par para poder generar la terapia de reemplazo a la nicotina. Es por eso que yo les mencionaba que cuando íbamos a realizar el tratamiento lo íbamos a hacer de manera poco a poco para ir reduciendo la nicotina, porque a veces se genera bastante ansiedad al hecho de ir dejando el tabaco y esto nos puede alterar el tratamiento médico que en su momento le vayamos a dar al paciente. El cambio en el estilo de vida, adoptar el plan alimenticio con la dieta DASH, pues que sea alto en verduras, en granos, enteros, en productos bajo en grasa y bajo en sodio. Eliminar pues alimentos ultraprocesados, embutidos, frituras y bebidas azucaradas, de preferencia completamente de cero, y limitar el consumo de grasas saturadas y colesterol. Pues la realización de ejercicio es súper importante. Lo ideal sería realizar 30 minutos 5 días a la semana, pero pues si no se puede, pues 3 veces a la semana. Controlar el peso del 5 al 10% del peso actual en los próximos 6 meses y considerar ir a un nutriólogo para que le puedan dar todo lo que el paciente necesita y controlar su peso. Para la nicotina, se me olvidaba mencionar que existen parches o chicles que van a ayudar a hacer el reemplazo de la misma. Y pues los apoyos psicológicos y la ayuda familiar van a ser fundamentales para la adherencia al tratamiento del paciente. En la historia clínica el paciente no menciona que consuma alcohol, pero hay que hacerle la mención de que debe de abstenerse para que su tratamiento todavía pues tenga una mejor positividad y de una manera más objetiva pues se puedan ir viendo los resultados del paciente. En la adherencia al tratamiento farmacológico se debe considerar tomar los medicamentos prescritos pues de forma constante y sin omisiones, y si al paciente le cuesta mucho se le puede pedir inclusive que otra familia sea la que le ayude, otro familiar sea el que le ayude para poder llevar mejor su tratamiento. Hay que vigilar los posibles efectos que le pueda dar los medicamentos, por ejemplo la tos con los YECA y los edemas con el amlodipino, y pues se deben de reportar de inmediato, no esperar hasta los 3-6 meses de seguimiento del paciente. Para el monitoreo hay que pedir al paciente que en su casa 2 veces al día durante al menos 7 días antes de cada consulta pues se puede hacer su chequeo de sus signos vitales, realizar la revisión médica de 1 a 3 meses durante el primer semestre y repetir los análisis de perfil renal con creatinina, PFG y microalbuminuria, el perfil lipídico y obviamente volver a hacer la prueba de HbA1c para descartar o confirmar la prediabetes o la diabetes.
Es relevante que le podamos mencionar al paciente los síntomas de alarma como el dolor torácico, la visión borrosa, la disnea, la cefalea intensa persistente. Hay que comprender que la hipertensión es una enfermedad crónica, pero decirle al paciente que no se va a morir, que es controlable, siempre y cuando ponga de su parte. Y hay que involucrar, como ya lo hemos venido mencionando, pues a la familia en todos estos cambios, porque si dejamos al paciente que lo haga solo, muy probablemente no lo va a realizar o se va a desanimar rápido. En cuanto al tema de la alimentación, de realizar ejercicio, para pues que se pueda tener una buena adherencia al tratamiento. A veces es complicado, pero si se involucra la familia, cuidadores más cercanos, es probable que pues el paciente salga con éxito. En el caso clínico que concluimos, lo relacionamos a hipertensión arterial. En este segundo podcast hablaremos de un caso en relación a hipotensión arterial. Historia clínica completa. Datos de identificación. Nombre 003. Sexo femenino. Edad 27 años. Ocupación enfermera. Fecha de consulta 8 de mayo del 2025. El motivo de consulta se debe a que la paciente ha referido tener desmayos frecuentemente, se siente muy débil y especialmente esto le acontece cuando se levanta rápido. Sus antecedentes personales patológicos se relacionan a no tener hipertensión ni diabetes. De vez en cuando presenta migraña y esta la trata con paracetamol. Los episodios recurrentes de hipotensión le acontecen desde la adolescencia. En antecedentes heredofamiliares, su mamá presenta hipotensión ortostática y su papá aparentemente sano. Esto fue lo que dijo en la historia clínica. En los signos vitales al ingreso, la paciente tiene una tensión arterial en reposo de 88/56 mmHg. Una tensión arterial al ponerse de pie a los 3 minutos de 78/50 mmHg. Una frecuencia cardíaca de 98 LPM en bipedestación. Una frecuencia respiratoria de 16 RPM. La temperatura de 36.4 grados centígrados. Un peso de 58 kilogramos y una talla de 1.65 metros. El IMC es de 21.3 kilogramos sobre metro cuadrado. En el interrogatorio por aparatos y sistemas, en el apartado neurológico, la paciente menciona tener mareos frecuentes, lipotimias ocasionales. En lo cardiovascular, de vez en cuando palpitaciones leves, pero sin dolor torácico. En el aparato digestivo no ha presentado cambios. En el genitourinario se encuentra normal. En el endocrino niega tener alteraciones. Para su exploración física podemos mencionar que la paciente tiene una buena hidratación, sus mucosas son rosadas, los ruidos cardíacos son rítmicos, sin soplos, no tiene edemas ni signos de insuficiencia venosa. Se le hizo la prueba de Eschenyon con un descenso de menor a 20 mmHg, sistólica al ponerse de pie con síntomas. Para los estudios de laboratorio y gabinete, la biometría hemática salió normal, la glucosa en ayuno con 84 miligramos sobre decilitro. Los electrolitos séricos están normales, la TSH la maneja en 1.8. En el electrocardiograma, el ritmo sinusual presenta una frecuencia de 75 LPM sin alteraciones. Y la prueba de mesa basculante TIL test salió positiva para hipotensión ortostática neurogénica. Podemos mencionar entonces que para análisis diagnóstico tenemos una paciente que presenta cifras tensionales persistentemente bajas, con descenso mayor de 20 mmHg sistólica
al pasar a la bipedestación y síntomas asociados como mareo, debilidad, síncope leve, sin causas secundarias evidentes. Por lo tanto, los diagnósticos principales serían la hipotensión ortostática neurogénica y la intolerancia ortostática con síncope vasovagal intermitente. Referente al tratamiento propuesto con su respectiva justificación, en primer lugar, pues dar medidas generales como la ingesta de líquidos, aumentar a 2.5 o 3 litros por día de consumo de líquidos. Obviamente, de preferencia, pues agua pura. El consumo de sal, pues hay que tenerlo moderadamente, un poco aumentarlo, salvo que existan algunas contraindicaciones. Uso de medias elásticas de compresión hasta la cintura, cambios posturales lentos al levantarse y ejercicios físicos regulares, especialmente como entrenamiento isométrico de piernas. Si la sintomatología sigue, se puede dar el tratamiento farmacológico con 2 medicamentos. Uno es la fluocortisona de 0.1 miligramos al día. Este es un mineral corticoide que expande el volumen plasmático. Y el segundo medicamento que se le pudiera otorgar sería la midoldrina de 5 miligramos cada 8 horas. Este es un agonista de alfa 1 para la vasoconstricción periférica en casos moderados o graves. Decirle a la paciente que es importante que ella reconozca y que evite factores desencadenantes como calor, ayuno prolongado, esfuerzo intenso, justamente para que no se desencadene más lo que le está afectando y que lleve un registro de síntomas presionales arteriales y que se haga una reevaluación clínica pues cada mes y si no se puede pues cada 3 o 6 meses. Las preguntas que se están considerando dentro de este caso clínico son las siguientes. ¿Qué hallazgos clínicos permiten diferenciar entre hipotensión ortostática, neurogénica y síncope vasovagal? Bueno, en el caso de hipotensión ortostática neurogénica, mencionar el descenso sostenido de la TA menor o igual a 20 mmHg sistólica o menor o igual a 10 mmHg diastólica dentro de los 3 minutos posteriores al cambio de postura. No hay fase de activación simpática significativa, es decir, que no hay un aumento compensatorio marcado por la frecuencia cardíaca, asociada frecuentemente con disfunción autonómica. La confirmación con la prueba de mesa basculante positiva presenta que no tiene taquicardia compensatoria. En cuanto al tema del síncope vasovagal, suele presentarse en situaciones específicas como cuando la paciente tiene emociones fuertes, dolor, bipedestación prolongada. Para este caso, sí presenta taquicardia inicial seguida de bradicardia o vasodilatación. En la prueba de mesa basculante se observa la respuesta bifásica que parte de la fase simpática y luego de la vagal. ¿Qué otras causas secundarias deben descartarse antes de confirmar un diagnóstico primario? Pues antes de confirmar el diagnóstico primario, lo que debemos de hacer es descartar hipovolemia, que es la hemorragia o deshidratación, uso de fármacos antihipertensivos, antidepresivos cíclicos y diuréticos, y la insuficiencia suprarrenal que pudiera llegar a estar por ahí alterando los signos, hipotiroidismo, enfermedades del sistema nervioso autónomo secundarias, como pudiera ser diabetes mellitus o enfermedad de Parkinson, algunas cardiopatías o arritmias. En este caso en específico, los estudios descartaron pues estas causas metabólicas, endocrinas y cardiovasculares. Otra de las preguntas se refiere a cuál es el rol de la fluocortisona y qué precauciones deben de considerarse si se consumen por mucho tiempo. El rol es porque este medicamento es un mineral corticoide, aumenta la resorción del sodio y el agua en los túbulos renales, expande el volumen intravascular y eleva la presión arterial. ¿En qué se debe tener precauciones? Pues puede producir
hipopotasemia, edema y hipertensión supina. También porque puede aumentar el riesgo de retención de líquidos, especialmente en adultos mayores y en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y hay que tener un monitoreo justamente del potasio sérico y la presión arterial con regularidad. Esto puede ser cada 6 meses y sirve que cuando vaya con el médico puede llevar un seguimiento o un control más en específico. ¿Cuándo se considera el tratamiento farmacológico impredecible en estos pacientes? Básicamente cuando las medidas no farmacológicas no son suficientes para controlar los síntomas. A veces el paciente piensa que no requiere medicamento o al contrario, menciona que nada más con el medicamento y sin medidas de control no farmacológicas la va a librar y no siempre es así. Si el paciente presenta síncope recurrente, como que también de alguna manera tenga caídas o deterioro en la calidad de vida, en casos documentados de hipotensión ortostática severa en pruebas diagnosticadas y si hay riesgo de lesiones secundarias a síncope, por ejemplo, algún tipo de traumatismos que se lleguen a presentar. ¿Qué factores podrían agravar la hipotensión en este caso? Levantarse bruscamente, ya sea cuando esté sentada o cuando esté acostada, ayuno prolongado o comidas muy pesadas, ambientes calurosos para que exista la vasodilatación periférica, la deshidratación, aunque sea leve, menstruación intensa, consumo de alcohol, uso de medicamentos con efecto vasodilatador o diurético. Y ya para despedirnos, siempre mi agradecimiento profundamente por la atención y el tiempo que nos han ahora sí que considerado. Para quienes han revisado y escuchado la presentación de estos 2 casos clínicos, su interés y compromiso con el análisis es enriquecedor justamente para nosotros como estudiantes de la Facultad de Medicina, ya que nos hacen enriquecer más nuestra práctica médica y nos ayudan a promover un enfoque más empático y más basado obviamente en la evidencia con nuestras guías de práctica clínica. Esperemos que estos casos contribuyan a la formación de un mejor manejo en nuestros pacientes, tanto para casos de hipertensión arterial y hipotensión ortostática.